de mostaza de fe en nosotros, y a cada uno de nosotros nos corresponde ir haciendo que esa semilla eche raíces profundas y por lo tanto pueda crecer. Entonces, la fe va teniendo niveles. Si ustedes recuerdan, hay un dicho muy popular, ¿verdad? Yo hasta que llegué a Cristo supe que era de la Biblia. Yo pensé que era un dicho común de la gente, pero decían hasta no ver, no creer, ¿no? Pero la verdad es de que este dicho salió de aquí. Cuando Jesús resucita y pasa 40 días más en la tierra junto con sus discípulos, visitándolos. Una vez llegó al aposento alto donde estaban sus discípulos y Tomás llegó y no podía creer que era Jesús el que estaba ahí. Y entonces Jesús le dice, ¿verdad? Tomás, mete tu mano en mis heridas, ¿no? En el costado, en los huecos de mis manos para que tú puedas entonces creer. Y eso lo podemos encontrar en Juan 20:24 y Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, así empezamos todos nuestra fe, si se dan cuenta, y si no la mayoría, nos decían que si nos explicaban cosas y nosotros realmente queríamos siempre primero que nos comprobaran y nos probaran las cosas que nos estaban diciendo para poderlas creer. Si no nos podían probar algo, no lo creíamos. Y ese es uno de los obstáculos más grandes que tenemos para cuando nosotros venimos a los caminos de Dios. Porque Dios se va a dar a entender por sí mismo a través de la fe. Él no va a tener que estarnos comprobando nada para ser Dios. Debemos creerle a Dios y entonces Él en su soberanía nos muestra, ¿verdad? Pero es por nuestra fe, no porque lo retemos. Entonces, este es el primer nivel de fe. El nivel de fe que vamos desarrollando con nuestro acercamiento hacia Él es la fe que tuvo Pedro cuando Jesús va caminando por las aguas y ellos desde la barca lo ven y le dijo, ven Pedro. Descendió Pedro de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero ya todos sabemos lo que le pasó a Pedro después, ¿verdad? Que se hundió. Y entonces Jesús pues, lo saca y le dice, ¿qué pasó, no? Ya no se te aguantó la fe por más espacio, fue una breve fe. Entonces, esa fe también nos sucede cuando nosotros empezamos en los caminos de Dios. Estamos muy emocionados y ahora ya creemos todo, pero es una fe emocional. En cuanto viene la prueba, esa fe se debilita y empezamos a pensar si realmente estamos creyendo en lo que es Dios o estamos solamente siendo engañados. Y viene una fe emocional, no es una fe sostenida. En cuanto apartamos la vista o vemos el problema, se nos olvida que Dios puede hacer las cosas. Y tenemos un tercer nivel de fe, la fe de Ana, que podemos encontrar en el primer libro de Samuel. Samuel fue el último de los grandes profetas por los que el pueblo de Dios, Israel, se dirigió. Y Samuel, en los tiempos de Samuel, había un sacerdote, el sacerdote Elí, y Ana era esposa de un hombre que tenía dos esposas, Elcana, y él tenía estas dos esposas, y una de ellas tenía muchos hijos, y Ana no tenía ninguno. Entonces, ella sufría mucho porque era una afrenta para ella no tener hijos. Y un día estando orando en el templo, la ve el sacerdote y le dice que por qué llora y ella le dice que porque está triste porque el Señor no le ha concedido ser madre. Entonces él le dice que se vaya tranquila, que Dios ha escuchado su oración y conforme a su fe le va a dar. ¿Por qué la fe de Ana fue sólida? Porque la fe de Ana, si ustedes leen ese capítulo que está en Primera de Samuel, ahorita busco qué capítulo es y se los digo antes de terminar la clase. Bueno, aquí tenemos primero de Samuel 1, 18 al 19, pero en este capítulo, si ustedes siguen leyendo más adelante, dice cómo Ana, después de que fue esta profecía del profeta de Dios dada a ella de que su oración había sido escuchada, ella se levantó, salió del templo y no volvió más a estar triste, no volvió más a estar llorando, no se volvió, ya regresó a comer y a estar contenta. Aún no estaba embarazada, sin embargo, ella creyó y sin ver recibió la promesa. ¿Y qué creen que pasó después? Pues que se embarazó
Y el hijo que tuvo por resultado fue precisamente el profeta Samuel. Dios la bendijo porque tuvo una fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ella estaba agradeciendo tener un hijo sin todavía embarazarse. Entonces, esos son los niveles de fe que Dios quiere llevarnos. Hay muchísimos ejemplos de fe en la Biblia, pero estos son los más concretos que quise mostrarles para que nosotros en forma personal vayamos tomando discernimiento de en qué nivel de fe estamos, cómo realmente nosotros nos relacionamos, desde qué nivel de fe nos relacionamos con Dios y nuestra vida cotidiana. ¿Hasta dónde nos alcanza la fe para vivir nuestro diario vivir? Esos son meditaciones personales entre Dios y nosotros y es algo que nadie puede calificar más que Dios mismo. Después vimos nosotros en la tarea que estuvimos leyendo por 2 semanas el capítulo 11, 12 y 13 de Hebreos y platicábamos que el capítulo 11 de Hebreos es como que aquí el capítulo que nos habla de los hombres de fe que tuvieron el privilegio de quedar anotados sus nombres y lo que ellos hicieron por fe para la posteridad. Son personas que vivieron muchos años atrás y sin embargo nosotros hoy los estamos recordando, mencionando y poniendo como un ejemplo. ¿Qué ingrediente? La semana pasada les leí los beneficios que se pueden tener por tomar acciones de fe y si ustedes volvieron a leer su capítulo pudieron ir relacionando, ¿no? ¿Qué acción deriva qué fruto? La fe es algo intangible, pero los frutos que produce son tangibles, porque la fe es para vivir en este mundo, en este tiempo. Y parte de los ingredientes que denota la fe de todos estos protagonistas de los héroes de la fe es que escucharon la voz de Dios. En este caso de la fe de Ana, Ana escuchó la voz de Dios a través del profeta. Es una fe buena, pero todavía un grado mayor es la fe que tuvieron los héroes de la fe en el capítulo 11, porque a ellos no se los dijo un hombre, les habló Dios directamente, ¿sí? No hubo intermediarios. Ellos escucharon la voz de Dios porque buscaban a Dios, porque anhelaban algo mayor de lo que ellos conocían. Seguramente en su corazón había un clamor, y Dios que pesa y discierne las intenciones del corazón, es el que sabe lo que buscamos de Él. Y entonces Él habló con cada uno de ellos escucharon la voz de Dios, pero no solamente la escucharon, la creyeron. Tuvieron un anhelo en su corazón, Dios les habla y ellos creyeron a la voz que escucharon. ¿Por qué creyeron que en esa voz? Porque tenían fe de algo que era mayor que ellos, creían en la divinidad. Yo no sé cómo era en ese tiempo practicar la fe exactamente. Nosotros sabemos que nos congregamos, que estamos aquí, que leemos la Biblia, que oramos en nuestro lugar secreto. Ellos debieron tener sus formas, pero para Dios eso no es un impedimento. El corazón de los hombres es el mismo de ayer, de hoy y el que va a ser siempre. Entonces ellos creyeron a la voz de Dios, creían que había una naturaleza divina más poderosa y lo creyeron, no dudaron. Y porque no dudaron, actuaron. Escucharon la instrucción, la creyeron y lo ejecutaron. Por eso nosotros nos damos cuenta que para ejercer una fe profunda se debe de tener obediencia. ¿Qué es lo que demuestra que tienes una fe verdadera? Cuando obedeces la voz que escuchaste, la instrucción, sin creer que es bueno, que es malo, que te va a ir bien, que te va a ir mal, que híjole, mejor no lo hago, mejor sí lo hago, sin dudar. Ellos caminaron por años por lo que se les dijo que iban a tener. Por ejemplo, Abraham, fíjense, Dios le prometió que su descendencia era mucho más grande y mucho más numerosa que las estrellas del cielo, o como las estrellas del cielo, ¿verdad? ¿Y creen que Abraham lo vio? Yo creo que no lo pudo ver Abraham, porque realmente los 7,000,000,000 de habitantes que tenemos hoy, pues Abraham no los conoce. Sin embargo, todos los años de su vida
vivió bajo esa misma promesa, bajo esa misma obediencia de persistir y persistir y persistir para que sus generaciones fueran portadores de esa promesa. Y así sucedió. Y Dios se le ha cumplido. Entonces, aquí es donde estamos parados. Ahora, ¿cómo? Yo sé que todos nosotros, la verdad lo creo de sinceridad de todo mi corazón, yo creo que todos anhelamos desarrollar una fe sólida. No creo que aquí en este grupo, ni en otros grupos, ni en otros lugares haya gente que no quiera tener fe. Yo creo que el anhelo de todos es poder vivir con una fe, porque viviríamos más en paz, más tranquilos, y el enemigo está empecinado en obstruir esa fe. Pero Dios, que es bueno, nunca nos va a decir que hagamos algo sin darnos la capacidad y sin darnos la forma de hacerlo. Y miren, aquí dentro de la palabra de Dios, abran por favor su Biblia en la carta de segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 5. Yo anoté aquí la traducción de Peshita, la Peshita, que es menos soy si voy, y pues creo que puede ser más entendible. Y ahorita en lo que ustedes preparan su porción para poderlo leer, quiero hablar de estos dos versículos. Miren, Efesios 8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Aquí está hablando que no es por obras. Y en Santiago dice, pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En Efesios 8 encontramos que la salvación se recibe por fe, mas no por obras. Y en Santiago vemos que la fe se demuestra solamente si hay obras naturales que la demuestren. Entonces, ¿qué es esto? Es sencillo. La salvación solamente la puede dar el Espíritu Santo. Ningún hombre terrenal puede dar salvación, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de venir a arrepentimiento a los pies de Cristo y por medio de la gracia que Él ganó y del Espíritu que moró en Él, es que somos salvos. Entonces, no importa cuánto te afanes por querer convertir a tu prima, a tu hermano, a tu esposo, a tu tía, a tu esposa, a tus sobrinos, no te afanes, porque no hay nada que tú puedas hacer para que ellos sean salvos. La salvación es un don de Dios, únicamente de Él. Para nosotros está el interceder y orar porque sean salvos. Pedirle a Dios misericordia para que sean salvos. Recordarle a Dios que hay una promesa que dice que si somos salvos, también nuestra casa lo será. Eso está en nuestra potestad, pero el salvar es la potestad de Dios. Entonces, no le pongamos tropiezo a aquellas personas que amamos queriendo salvarlas. No las vamos a salvar nosotros. Por eso dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. No importa lo santo o lo apegado a la iglesia que tú puedas ser. No hay nada que podamos hacer. Eso es don de Dios. Sin embargo, ¿qué diferencia con la fe? Si nosotros hacemos muchas cosas que salen bien, que son prósperas, pero no usamos la fe para hacerlas, Santiago en este verso está haciendo el comparativo, pienso, de dos personas. Y una le dice, está bien, muéstrame todo lo que tú eres capaz de hacer sin fe, y yo te voy a mostrar a ti las obras que se pueden lograr teniendo fe. Porque a través de la fe, el que nos ayuda a lograr cosas que no siquiera pueden pasar por nuestra mente que somos capaces de hacer, es Dios. Entonces, aquí nuestra fe sí requiere de nuestra participación. La fe es un don que Dios nos da, es espiritual,
pero nos lo dio para poner obras en el mundo natural, obras eternas, como llevarle las buenas nuevas del Evangelio a alguien, y Dios lo convierte y Dios lo salva, pero nosotros somos portadores de esas buenas nuevas para compartirlas. ¿De acuerdo? ¿Sí queda eso ahí puesto claramente? Es importante porque a veces nos sobreespiritualizamos o queremos hacerle el trabajo a Dios y no hacemos el que nos toca. Entonces, enfoquémonos a lo que nos toca. Que Dios siempre hace su parte, a veces hasta cuando no hacemos nosotros la nuestra, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el manual que Dios nos dejó para todos aquellos que tenemos realmente el anhelo de lograr tener una fe sólida, lo encontramos en 2 de Pedro 1, 5, 11. Y dice así, aquí en la Biblia tiene un subtítulo, este capítulo a partir del 5, y dice, los valores fundamentales de la vida cristiana. Y a partir del 5 dice, por lo cual, poniendo todo cuidado, añade a tu fe, ¿a qué le vas a añadir? A nuestra fe le tenemos que añadir. Por lo cual, poniendo todo cuidado, añade a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio de sí mismo, al dominio de sí mismo paciencia, y a la paciencia reverencia a Dios, a la reverencia a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque cuando logren estas cosas y abunden en ustedes, no permanecerán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es un ciego, porque no ve y ha olvidado la purificación de sus pecados pasados. Está duro, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿se acuerdan que cuando a Jesús le cuestionan sobre la ley, él dice que el que ha cumplido los dos principales mandamientos ha cumplido con toda la ley? Y este es amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí lo vuelve a repetir el manual de la fe. Aquí pone que podamos reverenciar a Dios, pero tener un afecto fraternal. Y eso está hablando de nuestro prójimo, que solo podemos lograrlo, sentirlo, ejecutarlo, si honramos a Dios. Y si honramos a Dios, por consecuencia podemos amar a la gente, entonces el último punto es el amor. ¿Quién es el amor? Dios es amor. Dios es la esencia del amor. Dios no es amoroso, es que Dios es la esencia del amor. Nosotros podemos ser amorosos gracias a ese ADN de Cristo, gracias a ese ADN de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí en esta porción, como en otras, el amor es lo último, porque es el grado más alto que un ser humano puede alcanzar al relacionarse con Dios. No crean que es primero el amor. Para lograr el amor, hay que subir las escaleras del dominio propio, de la mansedumbre, de la templanza, de la paciencia, del amor fraternal, del perdón, de la sumisión, de la obediencia, y así me puedo seguir con un montón de cosas. El amor no es una simpleza, el amor no es lo que el mundo nos ha enseñado. Dios es el amor. Y si queremos conocerlo, aquí tenemos el manual, hermanos. Y si ustedes quieren, y si no, yo lo voy a hacer la próxima semana con todo cariño, les voy a traer punto por punto la definición de cada palabra. Pero me gustaría mucho que ustedes lo hicieran en casa. ¿Qué es virtud? ¿Qué es conocimiento? Vean las definiciones, porque entonces así vamos a saber qué es lo que le debemos aumentar a nuestra fe, día a día. Solamente las cosas que se realizan día tras día con perseverancia y buscando aprender algo nuevo es como se vuelve alguien virtuoso. Y queremos ser virtuosos de la fe. Y para poder ser virtuosos de la fe que Dios nos entregó, tenemos que practicarla día a día,
hasta volvernos unos virtuosos de la fe. Es lo que Dios desearía que hagamos, ¿verdad? Porque para eso nos la dio. ¿Cómo podemos saber que tenemos una fe sólida? Yo pensé algunos conceptos, no es la regla general, pero se las doy como un ejemplo. Yo sé que ustedes van a tener otros conceptos, me gustaría que los enriquezcan. Cuando pido que haga su voluntad en mi vida, y no, aquí me faltó, me comí algo, y no la mía, convencido de corazón que es mejor de lo que yo puedo pedir. Y no veo otra opción más que obedecerle a Él. Ahí yo sé que tengo una fe sólida. No, porque estoy convencida que la voluntad de Dios es lo que Él predestinó para mí y es lo mejor. Y que me lo he perdido porque llego con mis buenas ideas a orar para que Él las respalde. No vengo a preguntarle cuál es la idea que tienes para mí, sino le digo, mira, tengo esta idea, porfis, respáldame, que suceda, que pase, que me abra la puerta, que yo entre. Cuando no tengo miedo del futuro y cada día avanzo con gozo y esperanza de que tendré el fin que Dios preparó para mí. ¿Se acuerdan que en Jeremías 29 dice, yo soy los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal? Y sé el fin que tengo para ustedes preparado. Y les aseguro que el fin que Dios ha preparado para nosotros no es que nuestra vida sea interrumpida violentamente, ni antes de tiempo, ni que muramos enfermos, ni abandonados, ni no lúcidos, ni nada de eso, sino que nuestra muerte sea en sus brazos, pasiva, en paz con los que amamos, con nuestra familia y con todos los que están a nuestro alrededor y con Él. Yo pienso que esa es la muerte que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, cuando hemos concretado nuestro destino en la tierra. ¿Cuándo creo que puedo pensar que mi fe es sólida? Cuando no veo suceder lo que anhelo y nuevamente regreso a darle gracias por la vida que me permite vivir. ¿Cuántas veces la desilusión, la tristeza de la espera de aquello que anhelas que suceda y no sucede, te desanima a venir a Dios? Dices, no, pues ni escucha mi oración, no, pues ni pasa nada, no, pues tu fe le está faltando ser sólida. Porque realmente cuando nosotros venimos a buscar a Dios, nuestra fe sólida no lo hace por lo que nos va a dar, lo hace porque sabes que sin Él no te va a pasar el aire, lo necesitas, tú a Él, no Él a ti. Cuando eso se siente de corazón, no solamente es una sensación mental, sino cuando de verdad tampoco es un amuleto. Si no oro hoy, me va mal. Voy a orar porque si no, igual no me va bien. No es un amuleto, es una necesidad imperiosa. Como cuando tienes un largo día y quieres llegar a casa, ponerte tus chancletas, tu pijama y platicarle a tu familia cómo te fue y agarrar tu control y ver tu programa favorito y despanzurrar y comer bien rico, porque es una necesidad que dices, ay, ya quiero llegar a mi casa. Así, quiero sentarme a orar. Necesito un tiempo para estar con Dios. No, no puede ser, antes de que otra cosa pase voy a hacerlo porque mi día está ocupado. Ese anhelo es la fe sólida. Cuando Dios me sorprende a través del resultado de mis pensamientos, de mis palabras y de mis acciones. Yo porque sé que cuando algo fabuloso me sucede, sé que no salió de mí la idea, sé que no salió de mi capacidad. Yo sé distinguir cuando no fui yo. Y eso solidifica muchísimo nuestra fe. Dice, porque yo nunca habría hecho lo que hice y menos daría el resultado que estoy viendo. ¿Sí? Es cuando sé que hay una fe operando en mí que ya me es natural, que va saliendo, que no me detengo porque qué van a pensar las personas de mí, qué van a decir de mí, me van a criticar, ay, mejor no voy porque estoy gorda, porque ya no me pinté el pelo. Dios está conmigo y fluye nuestra fe. Y hay muchas otras formas de cómo medir una fe sólida, que yo estoy segura que ustedes ya estarán pensando y que les pido que
las tomen y consideren. Estos son unos breves ejemplos solamente. Lo único que quiero que quede afirmado en nosotros es que la fe debe de producir obras visibles, tangibles en el mundo natural, porque lo puede hacer. Solo es que lo tenemos que creer. Dios puede todo lo que nosotros seamos capaces de creer. ¿Sí? Dios puede todas las cosas. ¿Por qué no las hace? Porque Dios no obra por nuestra necesidad. Dios actúa conforme a nuestra fe. Y miren, perdón. Aquí anoté algunas preguntas o meditaciones que me gustaría que cada uno en casa analicemos en la intimidad de nuestro lugar secreto. Porque quiero pensar que cada uno de nosotros ya tiene su lugar secreto. Ya tiene en casa destinado un espacio especial para poner sus peticiones, sus oraciones, para doblar su rodilla, para poner sus adoraciones y cantar, llorar, alabar a Dios, hablar con Él. Un lugar especial, que ese es el lugar donde, así como Jacob puso una piedra y como otros pusieron una señal de Ebenecer hasta aquí, así tú has puesto una señal dentro de tu casa donde vas a doblar tu corazón a Dios y decirle, hasta aquí estoy contigo y hasta aquí estás conmigo, Señor. Este es nuestro lugar especial. Y ahí en ese lugar especial, quiero que te hagas estas preguntas delante de Dios. ¿Por qué creo que creo en Jesús? ¿Por qué creo eso? Porque mi familia es cristiana, porque me dijeron que Él es bueno y el diablo es malo. ¿Por qué? Yo creo que soy salvo. Estoy segura de que soy salva. Estoy segura que si Cristo viniera el día de hoy, no me quedaría, me iría con Él. Porque el irse con Cristo no tiene que ver con tu condición, tiene que de si eres bueno, eres malo y tiene que ver si eres salvo o no eres salvo. Para sacar tu récord de aciertos y errores, viene otro proceso, que es el acta que va a leérsenos. Pero para irte al infierno o al cielo, es la salvación la que lo determina. Y eso tenemos que tener la certeza y la seguridad. Porque el que es salvo, lo sabe. Y si en ti hay alguna pequeña duda, ¿y seré o no seré? Sí, ¿cuándo hice la oración? ¿Cómo le hice? Si esa duda hay en ti, haz tu oración de salvación. Haz tu oración de salvación. La salvación no ofrece la menor ápice de duda. Cuando tú tengas la certeza al 100%, eres salvo. Me parece que que si dispongo tiempo para orar es como perder tiempo de mis actividades. No me da tiempo, o sea, si me pongo a orar voy a llegar tarde al trabajo o voy a hacer el desayuno más tarde o híjoles, pues es que tengo un chorro de sueño y mejor me duermo media horita más. ¿Qué puedo esperar cuando adoro, agradezco y lloro a Dios? ¿Qué puedo esperar de hacer eso? ¿Cuál es mi propósito de orar a Dios? ¿Por qué lo hago? ¿Qué busco? ¿Siento una real necesidad de orar? ¿O de plano que lo estoy haciendo como medio a fuerza? ¿O de plano cuando nadie me vea, pues no lo hago? Cuando oro, ¿tengo fe de que recibiré respuesta? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a seguir a Dios, vea o no resultados? Cuando oro, en realidad me siento renovada o renovado, salgo fortalecido de ese lugar de oración. Estoy practicando el perdón, la aceptación y la dependencia de Dios por el estar orando. ¿Ese efecto está causando las oraciones en mi vida? ¿Puedo perdonar la ofensa? ¿Puedo dejar de ofender? ¿Creo en el Espíritu Santo que vive en mí? ¿De verdad creo que una porción pequeña de Dios está dentro de mí? ¿Creo que mis acciones de verdad dejarán una herencia espiritual a mis generaciones? ¿Creo que meditar es del diablo? A mí muchos años me enseñaron que meditar era del diablo, que era así como algo... Uno puede meditar en la palabra de Dios, pensar en Dios, dedicarle tu pensamiento, pedirle que cambie la estructura de tu mente. No siempre estás hablando, hay que dejar a Dios hablar. Y cuando meditas, Dios te habla también. Y además el meditar en Dios es una práctica sumamente sana y
no fácil de hacer. Cuando tú dedicas tu tiempo para meditar en Dios, empiezas a acordarte que va a llegar el del gas, que híjoles, no saqué la basura anoche, ¿qué horas serán? Ya me tardaré, habré tardado mucho, híjole, mi hijo se le va a hacer tarde. Te empiezan a entrar todos los pensamientos que no tienes que pensar. ¿Por qué? Porque te quieres dedicar a darle ese tiempo de tu pensamiento a Dios. ¿Por qué creo que soy cristiana? En suma y en resumen, ¿qué es ser cristiano y por qué creo que lo soy? ¿Para qué lo soy? ¿Qué caso tiene que yo sea cristiano? Ahora, con tantas opciones que hay en todos lados, puedes escoger lo que tú quieras. Esto es un buffet, tú te despachas. Y si nosotros no tenemos las respuestas de por qué creemos en Dios, cualquier viento de doctrina nos va a mover de él. Y estoy hablando de ese Dios, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, del cual proveyó su propia esencia en un hombre llamado Jesucristo de Nazaret para podernos volver a nuestra morada celestial. De ese Dios estoy hablando, porque déjame decirte que en la tierra vas a oír el nombre de muchos dioses, pero estoy hablando del único Dios vivo y verdadero. Y eso lo debes creer tú, como cada uno de nosotros, porque la fe es personal. Entonces, esa es mi invitación, esta sería la tarea, que la mediten, que lo platiquen, que lo lean. No es para darme respuestas a mí ni a nadie, es para que lo platiquen con Dios, que lo platiquemos cada uno con Dios y veamos las respuestas y si a Dios le agradan nuestras respuestas y si no, que nos ayude a encontrar nuestro camino de regreso a casa. Muy bien, pues con esto termina nuestra clase del día de hoy y vamos a poner nuestro fundamento de nuestro taller práctico, que es la oración. Y hoy vamos a orar como lo hemos venido haciendo. Todos sabemos que es demandante orar este tiempo, porque hay tantas cosas que están pasando y nosotros vamos a un paso lento, pero lo importante es no soltarlo. Tenemos que avanzar, hermanos, porque esto apremia, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y no está hablando de violencia física, está hablando de aquellos que se niegan a perder sus promesas. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar rápidamente nuestra oración de esta tarde y perdónenme que hice algunas asignaciones de algunos temas. El día de hoy voy a dar los temas y ustedes busquen en su palabra el verso que deseen usar para la oración que van a hacer. Ya saben cuál es la temática, tomo un verso que me apoye en la oración que voy a hacer y adelante, ¿sí? Entonces, hoy voy a pedirle por favor a Betsy que nos haga la introducción orando por lo que es la salud en general y por las peticiones del grupo, por favor. Después quisiera pedir por favor a ti, Abel, si nos ayudas orando por el gobierno y la autoridad de la Iglesia de Cristo en general, o sea, en la tierra, por favor. Luego quisiera pedirle a Oli que si nos hace favor de orar por el gobierno humano de Panamá. Y a Javo por el gobierno de México. Y tengo a Venezuela y USA. No sé quién podría ayudarnos a orar por el gobierno de Venezuela. Por favor, me dice alguien quién quiere. Pueden abrir el micrófono y decirme. ¿Quién está que vive en Venezuela o que es de Venezuela? Es Ligia, bueno, Ligia es venezolana, pero no se conectó y ocasionalmente se conectan también familiares que están en Venezuela. Pero hay Bueno, no te preocupes, varias familias relacionadas con Venezuela. Ok, entonces si me haces favor, Oli, ¿puedes tú orar por Panamá y Venezuela? Y Javo, ¿tú oras por México y USA, Estados Unidos? ¿Sí? Sí, muy Para bien. que podamos, por sus gobiernos, por la problemática de los gobiernos que tenemos ahorita